Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Titulé este mensaje Nuestra gran obligación. Nuestra gran obligación. La semana pasada miramos, realmente Pablo está hablando acá de poner nuestra mente, y en dónde ponemos nuestra mente es lo que va a pasar. Y él decía, no pongan su mente en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque los que somos salvos, los que hemos conocido a Cristo, ahora no tenemos que estar pensando en las cosas de la carne, en los deseos, en cumplir con esos deseos, sino que tenemos que estar pensando ahora, por nuestra nueva naturaleza, en glorificar a Cristo, pero en las cosas del Espíritu, las cosas que son buenas, las cosas que son de la palabra de Dios. Y una persona que es creyente, la diferencia en su vida entre un creyente y un inconverso es en dónde tiene su mente y su corazón, en dónde pone su mente y su corazón. Y realmente es una evidencia, no una evidencia para el resto de las personas, es una evidencia para tu propia vida. Si vos evaluás y examinás tu corazón y ves que la mayoría de los deseos, realmente lo que motiva tu vida es estar pensando en las cosas de la carne, cómo tener éxito, o cómo crecer, o cómo complacerte a vos mismo, y no en buscar a obedecer a Dios o vivir para Dios, entonces es una evidencia para examinar tu corazón más profundo para ver si realmente sos salvo. ¿Por qué? Porque la persona salva tiene una nueva naturaleza. En esa nueva naturaleza recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a controlar, viene a guiar, viene a ayudarnos a vivir para Él. Entonces, naturalmente, sin realmente tener que hacer el trabajo, tu vida empieza a cambiar su forma de pensar, y ahora, en vez de dedicarte a tus placeres y tus pasiones que vos querías tener, te dedicás a vivir para el Señor. Y buscás pensar y poner tu mente y tu corazón en las cosas del Espíritu. Pablo va a seguir, y hoy vamos a ver realmente los versículos 12 y 13, y da las mismas ideas, y dice así, vamos a leerlo y después vamos a meternos en este pasaje, pero Romanos 8, 12 y 13 dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo no solamente nos dijo que nuestra mente debe estar en las cosas del Espíritu, sino que al finalizar el versículo 9, 10 y 11 nos dice: el que es creyente tiene el mismo poder que el Espíritu Santo usó. ¿Para qué? Para resucitar a Cristo. Es el mismo poder de resucitar a Cristo, y ese mismo poder nos da a nosotros como promesa, a los que conocemos a Cristo, de que un día vamos a resucitar. Y entonces Pablo llega al versículo 12, después de hablar de dónde ponemos nuestra mente, después de hablar de que podemos descansar en la promesa del Espíritu Santo, él dice: así que, hermanos, somos deudores. Para la palabra deudor acá necesitamos entender lo que Pablo está pensando cuando habla de la palabra deudor. Nosotros hoy conocemos la palabra deudor, ¿no? Normalmente decimos, es culpa de esta economía que soy un deudor, ¿no? Pero tenemos deudores. Hoy en día, si alguien te debe dinero, muchas veces vos podés tomar dos decisiones, ¿no? Podés decir, bueno, no vale la pena, voy a dejar que él tenga ese dinero, y es un deudor, pero bueno, lo voy a perdonar en el Señor, y lo hacemos de esa manera, ¿no? Se ríen porque saben de lo que hablo, pero eso es una manera que puedo decir, bueno, no importa, no me lo va a pagar nunca y lo dejo en la mano del Señor. La segunda es, no, Él me va a pagar y voy a buscar alguna manera legal de que tenga que pagar sus deudas, ¿no es cierto? Hoy en día hay abogados específicos para cada área donde te deben dinero, y están más que dispuestos a participar en recolectar o buscar el dinero que te deben. Entonces conocemos la palabra deudor. La palabra deudor es aún más importante en el tiempo que Pablo está escribiendo Romanos. La palabra en Roma, en el Imperio Romano, se practicaba algo que se llamaba nexum.
Y esto permitía a un acreedor tomar como esclavo a un deudor que no podía pagar sus deudas. Ahora imagínate que vos acá, vos le prestaste plata a alguien, esa persona no quiere pagarte, entonces vos vas a un abogado y van delante de un juez, y el resultado no es solamente que te tiene que pagar, el resultado es que mientras no puede pagarlo, es tu esclavo para hacer lo que vos quieras. Ya no estaríamos recibiendo dinero tan fácilmente, pero así era en el tiempo romano. Entonces había lo que se llamaba esclavitud por deudas. Y el contrato era entre el deudor y el acreedor. Ahora podía ser por cualquier cosa. El préstamo podía venir por dinero, podía venir por bienes o servicios. Pero una vez que estaba esa deuda, el acreedor podía ir a lo que llamaríamos un fiscal, pero iba a ir delante del magistrado romano, y él tenía que presentar el caso y decir: yo le di este dinero y él no puede pagarme. El magistrado romano tomaba todo eso y lo estudiaba, muy parecido a un juez, lo estudiaba y tomaba su decisión. Y él podía decir, si el deudor no podía pagarlo, y si no tenía dinero en el banco para pagarlo, no había ninguna manera de pagarlo, lo que hacía es, le decía que estaba obligado a trabajar para el acreedor hasta que pagara su deuda. Entonces, de repente eras un esclavo. Entonces, él tomaba posesión de esa persona y esa persona tenía que obedecer a su amo en cualquier momento, 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque tenía una deuda. Ahora, estaba obligado a trabajar hasta que podía pagar su deuda. Entonces él podía pagar una cierta suma o podía hacer ciertos trabajos para llegar a la suma que él debía, pero mientras tanto era un esclavo. Tenía que seguir trabajando y trabajando y trabajando porque estaba endeudado, y en algún momento iba a poder saldar su cuenta, pero hasta ese momento era un esclavo, porque debía, porque tenía una deuda. Podía realizar trabajos manuales o domésticos. Inclusive, si no podía pagar su deuda, y realmente vos decís es imposible que pague, vos podías venderlo. Si vos eras el que le debían el dinero, podías vender a este esclavo a otros esclavos o a otras personas hasta que pague su deuda. Lo importante es que mientras debía ese dinero, el deudor era esclavo, no tenía derechos, no podía decir hoy no voy al trabajo, él no podía decir que no a nada, él estaba como deudor y tenía que seguir cumpliendo con quien sea que era su amo. Ahora, esto era una práctica que se practicó en el Imperio Romano en el año 326, se disolvió, había una ley que hicieron para aboler esta forma de esclavitud por deudas. Pero cuando Pablo está escribiendo, esta es la forma que se llevaba a cabo. Entonces, cuando Pablo usa la palabra deudor, él no está pensando como alguien que debía plata y que en algún momento te voy a pagar. Él está pensando en alguien, un deudor es alguien que está bajo esclavitud porque debe. Y entonces toda su vida está designado a tratar de suplir lo que debe a su maestro. Entonces necesitamos entender eso. Ahora él dice, así que, porque el Espíritu Santo nos ha cambiado, porque nuestra mente ha cambiado, porque vamos a resucitar con el Señor, porque conocemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos al Espíritu Santo, y entonces dice, así que, hermanos, somos deudores. ¿Pero de qué? Dice, no a la carne, para vivir conforme a la carne. La primera cosa que queremos mirar esta mañana es que no debemos nada a la carne. No debemos nada a la carne. Pablo nos está diciendo acá, él está diciendo, ya no vivimos en la carne, fuimos rescatados y libertados de la esclavitud de la carne, ya no le debemos nada. Lo que él está diciendo es que ya no tenés que vivir para esos deseos y esas pasiones que tenés en tu carne, ya no tenés que alimentarlos, ya no le debes nada, sacalo de tu vida. Ahora vos podés decir no, podés rechazarlo, podés ignorarlo y podés decir ahora puedo vivir para el Señor. Ahora eso solo pasa si conoces a Cristo como tu Salvador.
Pero una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, ya podés decir no a la carne. ¿Por qué? Porque no le debo nada. No hay una cuenta que tengo que saldar. Ya está. Ya quedó en el pasado. Cristo ya pagó mi cuenta. Pero no le debo nada a la carne. Puedo ignorarlo. Puedo evitarlo. En Gálatas capítulo 5, 17 nos habla de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ahora noten la última frase. El creyente, ¿qué hace? Desea vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza. Porque tiene una nueva forma de pensar. Porque tiene el Espíritu Santo que lo está guiando, lo está controlando, que miramos la semana pasada. Y ahora el creyente, el que conoce a Cristo, desea vivir para Dios. Y mientras está tratando de vivir para el Señor, porque ese es el deseo que tiene, que es nuevo y que está aprendiendo, viene la carne y dice, pero Andrés, vos me debés porque sos un pecador. Y Pablo le dice, no le debemos nada a la carne. Ahora puedo vivir para el Espíritu Santo y puedo decirle no a la carne. En Romanos 8, que miramos un poco la semana pasada, 7 y 8, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando estábamos en la carne, agradábamos la carne, vivíamos para los deseos de la carne, pero no podíamos agradar a Dios. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, Él nos limpió, nos salvó, pagó, nos rescató de la carne, y ahora estamos para vivir para Dios. Ahora podemos agradar a Dios. Ahora podemos obedecer a Dios. Antes no podíamos. Entonces Pablo usa esta palabra deudor para decir, somos deudores, y vamos a ver en un momento a qué. Pero no somos deudores a la carne. Dejá de lado la carne. Podés decir que no. Podés tener victoria sobre la carne. La carne es de donde salen los deseos pecaminosos. Incluye los motivos, los afectos, los principios, los propósitos, las palabras y acciones impías que el pecado da a través de tu cuerpo. Vivir de acuerdo a la carne es ser gobernado y controlado por esos deseos. Y es totalmente opuesto a lo que ya hizo Dios en tu vida. Hay una palabra que le gusta a la gente hoy, es muy popular, y es la palabra libertad. No libertad, no estoy hablando de lo político, que también está siendo usado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de libertad, de yo puedo vivir como yo quiera, yo tengo mis derechos y yo tengo libertad, vivir como a mí se me cante, ¿no? Es lo que dicen. Pero la realidad es esta. Nadie está bajo libertad para vivir como se le cante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estás bajo la carne en pecado, sos esclavo al pecado. Y vos decís, estoy en libertad, pero ¿saben qué? Lo único que demuestran es que están en esclavitud a esos mismos deseos pecaminosos. Y la Biblia nos aclara que están en esclavitud a esos deseos pecaminosos. Y después viene el creyente y dice, finalmente soy libre. Y es verdad, sos libre de la esclavitud que tenías en el pecado, en la carne y en esos deseos. Dios te libertó, ya está, estás libre. Pero ¿sabes qué pasa ahora? Ahora tenés un amo nuevo. ¿Quién es? El Señor. Eso es lo que viene hablando Pablo en Romanos. Cristo Jesús es tu amo. Y no solamente eso, te da el Espíritu Santo para que esté dentro de tu vida, para que Él te controle, para que Él te guíe, para que Él te llene, para que Él te use, para que Él esté dentro tuyo, para que vivas para Dios. En ninguno de los dos casos estás libre para hacer lo que vos quieras. En uno es para cumplir, para tu carne. Y cuando sos libre de eso, es ahora puedes vivir para el Señor. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que la carne ya no reina sobre nosotros. Ya no puede gobernar nuestra vida. Ya no puede controlar nuestra vida. Ya no debería. Ya no puede debilitarnos.
Ya no puede arrastrarnos de nuevo a esa esclavitud de la carne. Ahora el problema es este. Hay muchos creyentes que dicen ser creyentes, que cuando vos mirás y ves su vida y decís, no tengo victoria, te dicen. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque ahora vos podés decir que no. Ahora vos podés vivir para el Señor, cosa que no podías hacer antes. No podías agradar a Dios, pero ahora sí. Dios te da las herramientas para hacerlo. ¿Saben cuál es la herramienta más grande? El Espíritu Santo. Que te controla y te guía. Ahora miren el versículo, vamos a ver el Espíritu Santo en el segundo punto, pero dice en el versículo 12, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. La palabra conforme la miramos la semana pasada, pero es la idea de vivir con la inclinación, con todo nuestro deseo a full hacia esa cosa. Y él dice, ya no es así el creyente. No necesitamos vivir, no le debemos nada a la carne, ya no vivo de acuerdo a la cosa de la carne. Significa que puedo tener victoria, significa que puedo decir que no, significa que hay algo nuevo en mi vida que dice, no, yo deseo agradar a Dios, salí de acá con los deseos. Miren el versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Ahora, a algunos les gusta usar este versículo mal interpretado, mal estudiado, pero les gusta decir, es una pérdida de salvación ahí. No sé cómo llegan en Romanos a hablar de pérdida de salvación, ¿no? Especialmente Romanos 8, pero hay muchos que estudian la palabra y dicen se puede perder la salvación. Yo diría que en Romanos 8 se puede perder la salvación. En Romanos 7 estoy peleando entre mi carne y el espíritu, ¿cierto? Quiero agradar a Dios, pero estoy luchando con pecados en mi vida. Llego al capítulo 8, versículo 1 y dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo lo dice justo después, dice, excepto los que de vez en cuando viven en la carne. No dice eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo ya pagó por nuestro pecado, que ya somos libres de ese pecado y no podemos perder nuestra salvación, porque Él ya nos garantiza nuestra salvación. ¿Qué les agrego esto? El versículo 11, nuestra salvación nos promete resurrección con Él. Pero hay personas que dicen se puede perder la salvación, depende de cómo vivís. Entonces yo conozco a Cristo, yo creí en Cristo como mi Salvador y estaba bien, estaba encaminado con el Señor y después empecé, los deseos de la carne volvieron y ahora estoy totalmente esclavizado por los deseos de la carne. Y yo creo que el Señor está totalmente enojado conmigo y probablemente perdí mi salvación hace rato porque sigo viviendo los deseos de la carne. Y entonces dice, bueno, tengo que dejar la carne, dejo la carne porque si así el Señor me da el cielo. Y de repente dejo la carne y empiezo a vivir para el Señor un tiempo. Y de repente empiezo a luchar otra vez con la carne. Y digo, estoy luchando, bueno, un poquito voy a luchar, voy a ir con la carne un poquito. Perdí la salvación otra vez. Imagínense que hay personas que viven su vida cristiana todos los días así. Dios no nos dice eso en ningún lugar. Nos dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Cuando creíste en Cristo como tu Salvador, en ese momento y para siempre, fuiste rescatado de la esclavitud de la carne. Chao. No es más tu amo. No sos deudor a la carne, no le debemos nada. Nos rescató de eso y nos puso para servir a Dios. Y ahora respondemos al Señor y nos dio el Espíritu Santo dentro nuestro para ayudarnos a vivir para el Señor. Pero no está hablando de pérdida de salvación, pero dice acá en el versículo 13, pero si vivís conforme a la carne, o sea, un creyente puede vivir en la carne, ¿no es cierto? No debe, pero hay creyentes que viven porque han dejado de pelear, o porque están enojados con Dios, o porque están desanimados, o porque no quieren arreglar cuentas con el Señor. Y entonces viven en la carne, piensan en las cosas de la carne, se alimentan no de la palabra de Dios, se alimentan de las cosas del mundo, que alimentan tu carne. Y miren lo que dice, si vivís conforme a la carne, de esa forma, habréis de morir. Ahora la pregunta que te hago es esto. ¿Puede un creyente vivir conforme a la carne?
con sus pasiones y su mente y todo dedicado a la carne? Y les quiero decir esto, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza y una nueva mente. ¿Hay conflicto y hay lucha? Sí, pero no puede estar dedicado a la carne. Entonces lo que estamos viendo en el versículo 13, Pablo está haciendo referencia a personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Él está diciendo, porque esas personas que no conocen a Cristo como su Salvador, ¿cuál es la evidencia? Que viven para su placer, alimentar y alimentar a su carne. Eso es lo que quieren hacer, eso es lo que hacen, eso es lo que les importa. Y el resultado de eso es morir espiritualmente. Ya están muertos espiritualmente. No es que Pablo dice, si vivís así vas a morir, no. Estás muerto y la evidencia es que seguís viviendo así. Y eso es lo que está diciendo. El verdadero creyente no puede, porque está vivo, no puede perder su salvación. Romanos 8.1 empieza con no hay condenación. Romanos 8.39 empieza o termina, 38 y 39, termina con que nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, lo que sí es importante remarcar es esto. Si tenés dudas en tu vida, de si estás en la carne o en el espíritu, examina por qué. Examina si realmente creíste en Cristo como tu Salvador. Muchas veces cuando vienen personas a mí y me hablan de que tienen dudas, ¿saben por qué tienen dudas? Normalmente porque están viviendo en pecado. Están haciendo algo que saben que a Dios no le agrada. Y entonces eso le trae dudas y realmente lo que debería traerles dudas. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo en ese pecado y estoy alimentando mi carne y no me importa nada y Dios no está obrando y no me está dando convicción y el Espíritu Santo no está siendo entristecido en mi vida, o sea, no lo está haciendo claro, entonces puede ser que no sea salvo verdaderamente, porque no tengo al Espíritu Santo que me está guiando, no tengo al Espíritu Santo que está obrando en mi vida, no tengo un deseo por vivir para Dios o agradar a Dios, entonces quizás nunca acepté a Cristo como mi Salvador. Debes evaluar eso. Pero si aceptaste a Cristo como tu Salvador y vos decís, bueno, ya evalué mi vida y realmente creo que es este pecado y necesito arreglar cuentas con el buenísimo, pero si ya conoces a Cristo como tu Salvador, entonces ahora podés vivir para el fin. Podés decirle que no a la carne. Y si seguís, conoces a Cristo como tu Salvador, pero seguís viviendo en la carne, ¿saben qué? Lo que te diría, decidiste vivir de esa manera. Hay algunos que dicen, bueno, pero vos no sabés, pastor, vos tenés muchos años de esto, vos no sabés la lucha que yo tengo con este pecado. Y la respuesta que yo le daría es, no sé la lucha que vos tenés con ese pecado, pero sé la lucha que yo tengo con el pecado. Y lo que yo tengo de diferencia quizás con alguna otra persona en mi vida espiritual, si hay crecimiento espiritual más grande en mi vida o vos observás eso, es porque yo decidí decir no a los placeres de la carne. Esa es la única diferencia entre un creyente maduro y un creyente que está recién empezando. Es la diferencia de decir no a diario. Todos estamos y debemos luchar con eso. Pero Pablo dice, no le debes nada a la carne. No sos deudor. No tenés que cumplir con lo que la carne te dice. Podés decirle que no. La segunda cosa es que le debemos todo al Espíritu, versículo 13. Dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, la idea es si vivís por el Espíritu, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora él no está diciendo si vivís de una cierta manera entonces vas a tener vida eterna. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya es salvo. Ya no vive en la carne, ya sabemos eso, es salvo. Ya tiene el Espíritu Santo dentro de él. Ya le dio la promesa de la eternidad que va a ser resucitado por el Espíritu Santo. Entonces ya tiene esa promesa. ¿Pero qué está diciendo ahí? Está dando una evidencia. Si tu vida solamente es agradar a la carne y buscar agradar a la carne, entonces vos estás sin
qué? Porque naturalmente, si vos estás en el Espíritu, entonces lo que va a pasar es que vas a hacer morir las obras de la carne. Vas a pelear contra la carne. Vamos a llegar a eso en un momento. Vas a pelear contra la carne. Y el resultado no es si peleo vivo, es no. El que está en el Espíritu Santo, el que conoce a Cristo como su Salvador, va a vivir. Ya vive porque tiene una nueva naturaleza, ya no hay condenación y está viviendo para el Señor y lo espera una eternidad viviendo y adorando al Señor. Y aparte una evidencia para saber si sos esa persona que conoce a Cristo, ¿qué es? Que va a morir, va a hacer morir las obras de la carne. Esa es la evidencia. Ahora, no es una evidencia para que vos y yo evaluemos, aunque sí, la Biblia nos dice por sus frutos lo conoceréis. Y es verdad que a veces cuando hay pecado visible debemos enfrentarlo y estas son las cosas que son visibles. Normalmente los placeres de la carne es lo que se ve y decís eso está mal. Y debes exhortar y debes animar y todos debemos hacer eso. Pero esto no nos está hablando para que vos digas, a ver quién... tengo dudas de esa persona. Él dice que conoce a Cristo como su Salvador, pero vos viste cómo él no pelea con la carne. La verdad, disfruta bastante la carne. Yo vi su Instagram. No es para nosotros evaluar al resto. Esto es para que vos evalúes tu vida. El creyente vivo, porque ya creyó, está vivo y naturalmente sale de su vida a hacer morir las obras de la carne. Ahora, perfectamente no. ¿Por qué? Porque seguimos luchando con el pecado. Pero sí va a haber un deseo de hacerlo. Sí va a haber una lucha donde lo estás haciendo y vas a tener victorias y a veces no vas a tener victorias. Y vas a seguir luchando y luchando hasta que tenés victoria. Pero si vos estás en la carne, decís, yo creí en Cristo como mi Salvador, pero después examinás tu vida y decís, pero realmente nunca tuve un deseo de vivir para Dios. Nunca tuve un deseo de orar, de leer la palabra de Dios. Nunca tuve deseo de ninguna de las cosas. Es más, ni quiero ir los domingos a la iglesia porque realmente es muy temprano, hace frío. Prefiero estar dedicado a alimentar a mi carne. Entonces, Pablo está diciendo, examina tu corazón porque no puede ser así. Él nos está diciendo, el inconverso que no conoce a Cristo alimenta su carne porque es esclavo de su carne y él va a seguir haciéndolo. El creyente tiene una nueva naturaleza que está viviendo para el Señor y va a vivir para el Señor y su deseo es eliminar las cosas de la carne porque sabe que eso impide su crecimiento espiritual. Entonces otra vez, esto no es para mirar a otros, esto es para examinar tu propio corazón. El Espíritu Santo nos es dado a cada uno de nosotros en el momento que creemos. Está dentro nuestro. Miramos eso la semana pasada, que habita dentro nuestro. Hace adentro nuestro su hogar. Está cómodo allí. Bueno, a veces no está tan cómodo, ¿no? Pero está allí. Y Él está ahí. Y el Espíritu Santo empieza a moldearnos y a influenciar nuestra vida. Funciona y se mueve y trabaja con nuestra mente, trabaja con nuestras emociones. Él ama a los santos, se comunica por medio de la palabra, les enseña, les guía, consuela, a veces castiga. Puede ser entristecido, puede ser apagado, puede ser mentido, puede ser probado, puede ser resistido y aún blasfemado. El Espíritu Santo estaba cuando Dios creó los cielos y la tierra. El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la creación. Él ha capacitado y empoderado a los creyentes. Desde el momento en Pentecostés en adelante recibimos el Espíritu Santo, pero antes de eso también trabajaba en diferentes personas en diferentes momentos. Y lo vemos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a hombres escogidos especialmente, soberanamente por Dios. ¿A qué? A escribir la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy. Para que el Espíritu Santo, una vez que tenemos la palabra de Dios y lo estudiamos, para que ilumine lo que estamos viendo, estudiarlo, aprenderlo y ayudarnos a vivirlo. Él empodera al creyente a vivir de una manera santificada, aunque es un proceso.
Él llena al creyente, sella al creyente, intercede por el creyente, consuela, amonesta, santifica, ayuda a resistir el pecado y ayuda a servir a Dios. La obligación del creyente, no es a la carne, es al Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y cuando digo es al Espíritu Santo, no adoramos al Espíritu Santo, adoramos a Dios Padre, realmente exaltamos y agradecemos por Cristo, pero Él es parte de la Trinidad, es igual que Dios Padre, igual que Cristo, son tres en uno, la Trinidad. Y la obra del Espíritu Santo es transformar nuestro corazón por medio de la palabra de Dios para que nosotros seamos como Cristo. Y esa obra Él la comienza cuando creíste en Cristo. Y Él empieza a cambiar tu forma de pensar, y empieza a cambiar tu corazón, y empieza a moldearte. Y quizás no te das cuenta de los cambios en tu vida. Hay una cosa que me gusta hacer a mí al final de año o al principio de año, me gusta evaluar mi último año, ¿no? Me gusta evaluar. Y a veces es difícil, a veces no ves las cosas. Yo me acuerdo, había una iglesia hay iglesias a mí que nos sostienen como misionero, y hay iglesias que me hacen preguntas. Y llega a fin de año y me dicen, ¿qué cosas viste en tu año, en tu vida espiritual de crecimiento? Y odio esa pregunta, porque ellos quieren tres cosas que yo les puedo marcar, ¿no es cierto?, de ese crecimiento. Y bueno, cada año invento, pero veo y observo cosas en mi vida y digo, bueno, estas tres cosas. Ahora dejaron de preguntar porque veo que había gente que inventaba, ¿no? Porque es difícil a veces evaluar cómo viste tu último año. Hay una pregunta, una encuesta que tengo que te ayuda con crecimiento espiritual y tiene como 100 preguntas que te ayuda a evaluar tu último año, y vos cuando ves eso podés ver algunas diferencias si lo haces cada año, un poquito de lo que creciste. Pero quizás vos decís, lo que más noto es que reaccioné diferente a esta cosa que me hicieron. A veces decimos, bueno, en el pasado si me hubiesen hecho lo que me hicieron ahora, los hubiese matado a todos. ¿Cierto? Les hubiesen gritado, los hubiesen maltratado, y ahora te hicieron lo mismo y vos decís, no sé cómo, no sé qué fue, no sé qué pasó, pero pude responder de una manera diferente. Antes, cuando estabas en la carne, no podías perdonar, quizás decís, bueno, ahora me cuesta, pero pude perdonar a fulano o a mengano. Hay cambios en nuestra vida. ¿Saben por qué hay cambios en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo está allí formando y cambiando nuestra mente y nuestro corazón. Y naturalmente, aunque estás luchando con la carne, tu deseo es de adorar a Dios, es de servir a Dios, es de ser como es Cristo, y el Espíritu Santo está allí para ayudarte. Y cuando vos pasas tiempo en la palabra de Dios, dejando que Él te guíe, dejando que Él te moldee, dejando que Él transforme tu mente, entonces van a haber cambios. Esos cambios pueden ocurrir así, o puede ser un proceso lento. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, más vamos a dar herramientas al Espíritu Santo para moldearnos, cambiarnos y ayudarnos a crecer. Pero el resultado de vivir en el Espíritu no es vida, ya somos vivos por el Espíritu. Pero lo que tiene que pasar, o lo que debe pasar, es que mientras estás siendo moldeado por la palabra de Dios, vas a hacer morir las obras de la carne. Y ese es el tercer punto. Hacemos morir las obras de la carne. Ahora te hago una pregunta. ¿La vida espiritual depende de Dios o de mí? Y la respuesta es sí. ¿No? Depende de los dos. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo sin Dios.
Me acuerdo como joven, y aunque era salvo, muchas de las veces vos ibas a un campamento y te decían, tenés que dejar de hacer esto, ¿no es cierto? Y habían algunos que les gustaba golpear el púlpito. Además, en una conferencia en Mendoza pensamos que el púlpito en cualquier momento se iba a caer porque lo golpeó tanto. Creo que está un poco abollado en una de las puntas, pero lo golpeó tanto que digo, bueno, voy a cambiar porque si no este tipo va a dejar el púlpito y me va a venir a buscar a mí, ¿no? Y me acuerdo, escuchar mensajes así, ¿qué haces? No, mañana me pongo las pilas y voy a cambiar toda mi vida. ¿Y qué hacíamos? Yo hacía una lista, porque a mí soy alguien muy sistemático, me gustan las listas. Hacía una lista y decía, estas cosas voy a cambiar. Y trataba de hacerlo ¿cómo? En mi propio esfuerzo. Y pasaba una semana y decía, vamos que todavía puedo, voy a seguir con esta lista, ¿no es cierto? Y después decía, esta lista tiene como 6, 7 cosas, y después de 2 o 3 semanas necesitamos 7. Señor, yo estoy tratando, vamos a tachar esto. Bueno, ¿por qué? Porque lo hacía en mi propia carne. Entonces en algún momento, realmente, y lo llamábamos y teníamos un nombre en jóvenes, y era como, las decisiones espirituales de campamento. ¿Por qué? Porque ibas al campamento, escuchabas 10 mensajes, decías, tengo que agradar a Dios, tenías una lista, decías, voy a agradar de esta manera, ibas a tu casa, lo hacías en tu propia fuerza, porque no descansabas en el poder del Espíritu Santo, no dejabas que Él moldee tu mente. Es más, lo leías así para decir, cumplí con la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Después de un tiempo, decías, bueno, ya no quiero luchar tanto, porque no puedo, siento que no tengo victoria. Y muchas veces aflojamos. Y nos llamábamos en más o menos 3 o 4 semanas después del campamento. El problema es que muchas veces vivimos nuestra vida cristiana así y es al revés. Miramos la semana pasada un ejemplo que dije que el Espíritu Santo es como funciona con un principio de contacto, como el tren eléctrico, ¿no? El tren eléctrico tiene las vías y en uno está lo eléctrico y cuando conecta con eso puede ir a donde sea dentro de las vías, ¿no es cierto? Pero tiene el poder para moverse. Pero cuando no está conectado, no importa qué tan nuevo es el tren, no importa qué tan bueno es, no puede hacer nada. No va a haber movimiento. ¿Por qué? Porque necesita del Espíritu Santo. Necesita estar conectado al Espíritu Santo. Entonces, la vida espiritual, Dios tiene una gran parte de mi vida. Él debe estar allí. Él debe moldear mi forma de pensar por medio de la palabra de Dios. Y vamos a ver eso en un momento. Pero a la misma vez que Dios tiene una gran parte de nuestra vida espiritual, Dios no lo va a hacer sin vos. Hay algunos que les gusta vivir la vida cristiana y dicen, bueno, voy a dejar que Dios obre. Yo mientras voy a estar acá, Señor, estoy listo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Dale. Y no hacemos nada. Ni abrimos la palabra de Dios, decimos, si Dios quiere que sepa, me va a pegar con un rayo y voy a saber toda la palabra de Dios y lo que Él quiere que yo sepa. No, lleva trabajo. ¿Saben que los trabajos más duros de mi vida, van a decir, qué gracioso, ¿no? Es cuando me siento a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo disfruto, pero es trabajo duro. Estudiar y entender, y a veces no entender, y luchar con entender, y tratar de entender bien la palabra de Dios es un trabajo que lleva horas, y semanas, y meses, y quiero decirles esto, como pastor acá yo estoy predicando los últimos 10 años, todos los domingos, no casi todos los domingos, y yo hay un montón de pastor en la palabra de Dios, y para cada domingo que yo predico, el promedio es 15 a 20 horas de estudio que he pasado estudiando, leyendo, orando, preparando el mensaje para predicar el domingo. No quiero hacer el cálculo, porque no me gusta decir, mirá todas las horas que invertí y lo poco que conozco de la palabra de Dios, porque esa es la realidad. Pero es un trabajo arduo, es un trabajo duro, es un trabajo que a veces es cansador, pero obviamente tiene grandes bendiciones. Hay algunos pastores y conozco iglesias que dicen, bueno, yo hoy no preparé el mensaje, pero vamos a ver lo que Dios nos dice hoy en... A ver, Ezequiel 34.
¿Qué pasa en esas iglesias? No están siendo alimentados. La vida espiritual es un equilibrio entre lo que Dios hace en tu vida y la fuerza que vos haces, lo que vos le agregás. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero que Dios sobre mi vida, pero necesito estar leyendo la palabra de Dios. Quiero que Dios sobre mi vida, necesito estar pasando tiempo en oración con Dios. Quiero que Dios sobre mi vida, necesito estar congregándome porque es ahí donde cada uno puede usar sus dones espirituales para ministrar al otro y para poder vos ministrar a otro. No funciona uno sin el otro. No funciona con tu lista y tu propia carne tratar de hacerlo, y no funciona decir dejar a Dios hacerlo. Obviamente Dios puede transformarte así, eso es verdad, pero Él no elige hacer eso. Él dice, esto es un proceso. Estudiar la palabra de Dios y día a día dejar que el Espíritu Santo moldee tu corazón, tu mente, te transforme, te haga más como Cristo es, y a la misma vez vos estás diciendo, necesito estudiar, necesito conocerlo, necesito dedicar tiempo a esto, porque quiero conocer más a Dios, porque quiero crecer, porque quiero ser transformado, porque tengo ese deseo en mi nueva naturaleza que el Espíritu Santo me da. Te mantenés en contacto con el Espíritu Santo. No es algo místico, ¿no? Hay algunas iglesias, y no voy a, ni quería mirar los videos porque te da náusea realmente. Pero vamos a ver el Espíritu Santo y se mueve de una manera donde hay algunos riéndose de la nada, riéndose, y parece que tienen epilepsia un montón, y es un desastre. El Espíritu Santo no obra de esa manera. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro corazón, de mantenerse en contacto con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, por medio de oración con Dios Padre, conociéndole más, aprendiendo de Él, pidiendo que te ayude, que te guíe, día tras día, hora tras hora, momento tras momento, semana tras semana. Pero Dios no lo va a hacer si vos no estás estudiando bien. Y si vos estudiás la palabra de Dios y lees la Biblia y sos la mejor persona leyendo la Biblia y completaste la Biblia cada mes, estás leyendo toda la Biblia, pero no dejás que Dios sobre en tu corazón porque vos tenés tus pasiones carnales que querés cumplir, entonces tampoco Dios va a estar orando o moldeando. Es dejar a Dios moldear tu mente por medio de tu trabajo en la palabra de Dios, estudiando y conociendo más. ¿Y para qué hacemos todo eso? Esto no está necesario. ¿Para qué hacemos todo eso? Para glorificar a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Ser como Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Acerca de este versículo de acá. ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón? Primero que nada, debemos examinar el corazón. ¿Quién? ¿Nosotros? Creo que hay una combinación, y usé dos versículos diferentes. El primero es que Dios debe conocer. Dice Salmo 139, 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Cuando estudiamos la palabra de Dios, Él nos marca con claridad cómo quiere que nosotros vivamos. Y vos, cuando vos examinás la palabra de Dios, decís, examiná mi corazón, Señor. Quiero saber si hay algo que necesita ser cambiado. No porque el pastor me dijo, sino porque quiero agradarte a ti. Y entonces estás estudiando la palabra de Dios y Él dice, no hay que ser egoísta. Tenemos un solo chocolate y no lo quería compartir con el resto de mi familia. Y Dios, examina mi corazón, quiero que veas todo. Y si hay algo malo en mí, guíame, ayúdame a arreglarlo, porque quiero agradarte. Eso es el corazón del salmista. En Ageo, capítulo 1, 5 al 7, Dios
5 y 7. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que hagan qué cosa. Dice, ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad pues bien vuestros caminos. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Entonces decís, Dios, examina mi corazón, y a la misma vez vos debés examinar tu vida. Debemos examinar si estamos viviendo para el Señor, si estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Y Israel no estaba haciendo lo que a Él le agradaba. Y Él le dijo, examina su corazón. Ahora Dios no va a darte una voz así que se escuche y decir, examina tu corazón. No, te dice acá no pasaste la Biblia, examina tu corazón. La primera cosa es que debemos dejar que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, pero también nosotros mirar cómo está nuestro corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando hay cosas que no están bien, ¿qué debe pasar? Bueno, Señor, no, debe haber un cambio. Quiero agradar a Dios. La segunda cosa, puse los mandamientos de Dios. Pero la idea es estar enfocados en eso. En Salmo 57, 7 dice, firme está mi corazón. Y el salmista acá está hablando en los estatutos de Dios. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Está firme en lo que dice la palabra de Dios. Cuando vos estás queriendo crecer espiritualmente, debes examinar tu corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Pero debes también estar estudiando los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y en eso me baso, en eso vivo, en esa esperanza de lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 119, 5 y 6 dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. La palabra ojalá no es ojalá pasara esto, no, eso es lo que quiero de mi vida. Que mis caminos sean afirmados guardando tu palabra. Si vos querés agradar a Dios, entonces vos estudiás la palabra de Dios y tu deseo debe ser de decir, quiero guardar los estatutos, los mandamientos de Dios. Quiero vivir de acuerdo a eso. No uno o dos. Todos. Decir, bueno, pero estamos aquí, estudiamos la palabra de Dios, congregamos para amonestarnos los unos a los otros, exhortarnos, animarnos, y es un proceso de por vida que estamos tratando de llegar a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Y cuándo frenamos? Cuando el Señor regrese. Y ahí ya Dios va a transformarnos completamente. Es conocer y obedecer la palabra de Dios y fortalecer realmente nuestra vida, nuestras defensas, para poder luchar con el pecado. De acuerdo a la palabra de Dios. La tercera cosa es de que debemos meditar en la palabra de Dios. Obviamente esto no están en un pasaje bíblico, son ideas de cómo podemos buscar crecer. Que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Meditar en la palabra de Dios, porque no es suficiente examinar mi corazón y entender los mandamientos de Dios, debo meditar. La idea de meditar es realmente de pasar tiempo estudiando de una manera profunda la palabra de Dios. Una de las, y dije que es un trabajo muy arduo, pero una de las cosas que más me gusta de ser un pastor es que me pagan por estudiar la Biblia, ¿no? El pastor me habla todo el tiempo que tengo que estudiar la Biblia. A mí me pagan de alguna manera por estudiar la Biblia y yo lo disfruto. Hay semanas que es cansador y es difícil, estoy honesto, pero hay semanas donde digo, qué bueno que está esto. Poder meditar en la palabra de Dios. Dejar que Dios no solamente me diga lo que es correcto en sus mandamientos, sino dejarlo y pensar en quién es Él. El salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra, o guardado. Y el resultado de eso es que, para no pecar contra ti. Él tenía la palabra de Dios donde él meditaba. Él no tenía una Biblia como nosotros que llevaba para todos lados, o un celular que tenía todo digitalmente. El salmista, él memorizaba, realmente inventó las canciones, ¿no es cierto? Muchas son canciones para poder
salir y cantar esas canciones a Dios y pensar en lo que él sabía de la palabra de Dios. Pero él lo atesoraba, lo tenía en su mente, en su corazón, y no era solamente algo de reglas, sino era de conocer más a Dios, meditar en su palabra. Cuarto, estar en comunión regular con Dios en oración. Nos cuesta, no sé por qué nos cuesta. Hay algunas personas en mi vida que han sido grandes hombres de Dios, que fueron usados. Y una de las cosas que yo noté en su vida fue su vida de oración. Compartí esto hace unos años atrás, pero tenía un profesor en la escuela, ahora está con el Señor. Él iba a diferentes lugares del campo misionero a ministrar, a enseñar cursos, y sus cursos eran sobre la oración. Pero yo me acuerdo que venía a la facultad donde yo estaba, y él pasaba tiempo, nosotros teníamos un grupo misionero, lo llamábamos, y hablábamos de misiones en diferentes lugares del mundo y hacíamos un evento o actividad una vez por mes en la escuela. Y yo era uno de los líderes de ese grupo. Es más, vinieron a Argentina, un grupo de amigos míos en el año 2001. Y este hombre vino y habló con nosotros y charlaba con nosotros y nos dijo, en el medio de la prueba, las últimas pruebas que teníamos un año, que estábamos bien ocupados, la última semana de pruebas, teníamos 10 exámenes toda esa semana, nos dijo, háganse un tiempito. Él normalmente estaba 5 o 6 días en la facultad. Un tiempito todos los días, a las 6 de la tarde, se comía a las 5, después de cenar, vengan a mi pieza y vamos a tener un tiempito de oración. ¿No? Bueno, ocupado, estudiando para los exámenes, vamos a ir, un tiempito. Pasábamos orando, él dice, estaba su cama así, tenía una cama doble, que nosotros todos teníamos 5 en la facultad, él tenía una cama doble, estábamos todos arrodillados, éramos 6 de nosotros, y él decía, vamos a empezar acá con fulano y vamos a orar. Y vamos a orar hasta que terminemos de orar. Habían veces que era 40 minutos, en las semanas de exámenes eran como 2 horas, ¿no? Porque me acuerdo porque realmente nunca había hecho eso en mi vida. Y me acuerdo porque después estaba como, Señor, vos sabés que pasé tiempo con vos en oración y fue buenísimo para ayudarme con este examen, ¿no? Pero lo que me acuerdo de eso es esto, ese hombre no hizo eso para nosotros, no era un show, él pasaba todos los días de su vida en oración y tenía un deseo de orar y comunicarse con Dios. Y él usó, realmente Dios usó a ese hombre en mi vida para ayudarme a mí. Yo no soy una persona que pasa 2 horas en oración, debería ser. Y hay momentos donde oro más veces que otros. Pero debemos estar pasando tiempo en oración, recordando lo que estudiamos en la palabra de Dios y comunicándonos con Dios. Hay veces que no nos comunicamos en oración porque tenemos pecado en nuestra vida. Decimos, Dios, ¿qué te voy a decir si vos ya sabés que tengo que corregir esto y no estoy dispuesto a hacerlo? Hay veces que ayuda a tu vida espiritual, a orar y a crecer y a realmente pasar ese tiempo con Dios. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. La palabra de Dios nos habla de cómo nosotros debemos pasar tiempo en oración. Y la última cosa, número 5, practicar la obediencia a Dios. No hay un versículo acá, pero ¿qué es eso? Es aplicar la verdad de la palabra de Dios. Es muy lindo en un mensaje así y ver esto de la palabra de Dios y decir, sí, es verdad, tengo que hacerlo. Es verdad, mañana me voy a poner las pilas y lo voy a hacer. Vos podés hablar de estudiar la palabra de Dios y podés estudiar la palabra de Dios y podés leer la palabra de Dios y podés ser alguien que ora por horas con la palabra de Dios, pero si no vas a aplicar la palabra de Dios, entonces Dios no va a poder obrar en tu corazón. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, estudiar quién es, aprender quién es, estudiar los mandamientos de Dios, orar y pasar tiempo estudiando y meditando en quién es Dios y por qué tiene estas reglas y lo que Él quiere para nosotros. Pero si termina ahí, entonces no va a haber cambios. Necesitamos practicarlo, ponerlo en obediencia. ¿Qué significa eso? Significa que cuando veo lo que Dios quiere, no digo, ay, qué lindo, sí, ojalá pudiera, sino que digo,
Ahora, eso no es una decisión que puede tomar un pastor por vos. El pastor tiene que tomar su propia vida. Eso no es una decisión que puede tomar tu padre, tu hijo, o tu esposa, o tu esposo. Es una decisión que tenés que tomar. No es una decisión que puede tomar tu trabajo o tu vida afuera de aquí. Es una decisión que vos tenés que tomar delante de Dios. Y es más, es difícil esto porque puedo tirar un montón de ideas de cómo lo aplicamos o de ejemplos, pero realmente cada uno de nosotros sabe. Estudiando la palabra de Dios y sabes más de lo que yo voy a saber en tu corazón y decís, sí, Dios, yo sé que vos querés que cambie eso. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Necesitamos obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Para vivir? No. Si ya conocemos a Cristo, ya somos salvos y estamos vivos. Y Dios nos promete la eternidad con Él, adorándole sin luchar con el pecado para toda la eternidad. Lo hacemos porque Dios nos salvó. Dios nos dio una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza, esa nueva forma de pensar busca agradar a Dios. Y lo que a Dios le agrada es que le obedezcamos. Entonces la pregunta que te hago es, ¿querés agradar a Dios con tu vida? No en parte. Dios no quiere una parte. Él quiere que busquemos agradarle a Dios y obedecerle a Dios. ¿Querés agradar a Dios con tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿O sabes qué cosas están ahí molestando? ¿Qué cosas no le entregaste al Señor? ¿Qué cosas el Espíritu Santo quizás te sigue marcando y marcando? ¿Qué vas a hacer con eso? Y debes tomar la decisión de poner en práctica las cosas. Entonces, nuestra gran obligación, ¿qué es? No es vivir de acuerdo a los deseos de la carne, porque no le debemos nada a la carne. Podemos decir, nuestra gran obligación es realmente de permanecer en contacto con el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, estudiar quién es Dios, aprender más de Dios y aplicar las verdades a nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Y debo buscar la verdad. Vamos a ver. Padre nuestro, te damos gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ya cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, ya no estamos bajo la obligación de rendirle cuentas o de servir a la carne. Te damos gracias, Señor, que al creer en ti fuimos perdonados, fue todo pagado y ahora yo puedo decir no a la carne. Y ahora puedo buscar vivir para ti y exaltarte y obedecerte y realmente agradarte. Señor, pido que eso sea el deseo de cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Buscar agradarte, buscar vivir para ti, buscar exaltarte por aplicar las verdades en obediencia. Señor, te damos gracias por este pasaje. Y te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en la promesa que un día viviremos por toda la eternidad. Ya no luchando con el pecado, ya no luchando con la carne, sino dedicados completamente a agradarte y a exaltarte y servirte por toda la eternidad. Qué lindo que va a ser eso. Pero mientras tanto, Señor, anhelamos que hoy podamos vivir para ti. Gracias por tu palabra. Pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús.